Y hoy día vamos a hablar acerca de medidas de forma que tienen las distribuciones, los datos, ¿cierto?, que hemos estado estudiando. Si se fijan hasta ahora, lo que hemos hecho es sacar medidas de posición, que era como media, mediana, moda, ¿cierto? Ese tipo de estadísticas que nos dicen alguna información acerca de los datos centrales, ¿cierto? O el que divide en 50% la distribución, o el dato más frecuente. También por otro lado, estuvimos viendo medidas de dispersión, que eran estas de varianza, rango intercuartil, desviación estándar. Y las medidas de forma tienen que ver con medidas que nos indiquen cómo es la forma de la distribución, es decir, si está acumulada al principio, está acumulada al final, o tiene una acumulación más central, ¿cierto? También si qué tan elevados están los datos en un cierto punto. Entonces, vamos a partir con una medida, la de asimetría, y la más básica de cómo sacar asimetría es comparar la media con la mediana. Entonces, estos dos casos que son medidas de posición, compararlas nos hace una medida de asimetría, y vamos a partir diciendo de que si la media y la mediana son iguales, significa que nuestra distribución es simétrica, ¿ya? En el caso de entonces de que la mediana sea igual a la media, tenemos una distribución simétrica. Si no pasa eso, es porque está pasando de que la media es menor a la mediana o la media es mayor a la mediana. En el caso de que la media sea menor a la mediana, vamos a ver que hay una asimetría a la izquierda, y en caso de que la media sea mayor a la mediana, hay una distribución asimétrica, pero hacia la derecha, o también llamada asimetría positiva. Para ver esto de mejor manera, ¿cierto? Aquí tenemos el primer caso. Si la media y la mediana coinciden, estaríamos viendo una distribución que sería de esta manera, ya parecida a una que después vamos a estudiar en profundidad, que es la normal. Por otro lado, tenemos distribución asimétrica eh, hacia atrás, ¿cierto? Acá lo que está ocurriendo es que la media es mayor a la mediana. Y uno puede ver un tipo de distribución donde los datos se están acumulando más al principio. Y por otro lado tenemos el otro ejemplo, ¿cierto? Que es una distribución asimétrica de cola izquierda, donde la media es menor a la mediana. Estas coeficientes de simetría, bien, estos ejemplos son bien perfectos porque como se ve que algo está pasando, que se acumula a la izquierda y a la derecha, pero no son tan perfectos con todos los datos. Entonces, para eso vamos a sacar otro coeficiente de asimetría que es mucho mejor. ¿Sí? Vamos a sacar otro coeficiente de asimetría que es mucho mejor que este. Este es como bien básico. La verdad es que no se usa mucho comparar la media con la mediana, pero sí un poco para hablar de la forma. El que más se usa es el que vamos a ver ahora enseguida, que este sí que es más certero en decirnos dónde se acumulan los datos. Si es que tenemos simetría hacia la izquierda, hacia la derecha, o si tenemos una distribución que es más simétrica de los datos que estamos estudiando. Entonces, para repasar, más que ver lo de la comparación de media y mediana, aquí me interesa que aprendamos a ver primero la forma de la distribución con observar el histograma. Si se fijan, este histograma, ¿cierto? La simetría tiene que ver con un tema de que los datos, si los comparo como la parte del medio fuera un espejo, ¿cierto? Se ven reflejados. Una distribución asimétrica tiene que ver, ¿cierto?, con esto de que si parto por la mitad de este gráfico, veo que los datos están más concentrados en el lado izquierdo, o sea, perdón, en el lado de cola derecha, ¿cierto? O concentración en el lado izquierdo. Y acá pasa lo mismo, ¿cierto? Hay una concentración en el lado derecho, o también se llama de cola izquierda,
Ya, cola izquierda porque se ve como una, como si esto fuera algo, este es como la cola de la distribución. Pero usted puede decir también que esta simetría tiene que ver con que si yo parto esto a la mitad, ¿cierto? Aquí, veo que hay una concentración de datos en esta parte. Bien, en estas cosas de acá también le voy a mencionar algo que le había dicho muy al principio, y es que cuando las distribuciones no son simétricas, es decir, no vemos esto, o vemos eso, o vemos esto, ahí es cuando la media y la mediana no coinciden y nos dicen distintas cosas de lo que podrían pasar de los datos, ¿ya? Así que eso es como cosas que tener en cuenta. Ahora, este que vamos a ver acá, que es el que sí me interesa que hay que sacarlo y que este es una medida de asimetría que se basa en momentos, es más certera. La voy a ver, pero voy a pasar algo un poco antes que se llama momentos, que es mejor estudiarlo previo a esto de acá. Entonces, es esto que está aquí. Además que sirve después para introducir otro tipo de cosas también con temas de momentos. Un momento, vamos a llamar un momento a este valor de aquí, por ejemplo, el momento 1, donde aquí por supuesto es x1, x2, son los datos que uno tiene hasta xn, n datos, y esto es la media. Bien. Entonces, así uno podría decir, ya, el momento 1 es 1 partido n, por esto sí, esto está elevado a 1, igual 1 hasta n. Si desarrollamos esto un poco, nos va a quedar esta sumatoria de esta manera, menos 1 partido n por la sumatoria del promedio. Esto es lo mismo que el promedio menos 1 partido n por el promedio, nos queda 0. Es decir, el momento 1 es igual a 0. El momento 2 es 1 partido n igual 1 hasta n de xi menos el promedio al cuadrado. Esto de acá se asemeja a la varianza, bueno, casi la varianza, porque necesito, como esto es una muestra, esto sería, multiplico por n-1 partido n-1 por 1 partido n, ahí, es un 1 conveniente eso de ahí. ¿Cierto? Le agregué esto que no estaba, pero que al final vale 1. Y acá, entonces me quedaría algo así, como n-1 partido n por 1 partido n-1 por la sumatoria de xi menos eso. Ahí. Y aquí lo que obtenemos es n-1 partido n, y esto es la varianza muestral. Bien, y ahí estaría el momento 2. Profe, ¿Sí? ¿por qué le agregó ese uno conveniente? Porque así tal cual, no es nada esto de aquí. O sea, podría ser la varianza poblacional, pero tendría que yo tener todos los datos, ¿ya? Tendríamos que estar trabajando con todos los datos poblacionales. Y en la práctica, ¿cierto? Estamos trabajando con datos muestrales, es decir, una columna de datos que representa una muestra de una población. Y hay que recordar que eh, la varianza muestral es así. ¿Ya?
mientras que la varianza poblacional es de esta forma. ¿Ok? Entonces yo al principio tenía esto partido en n, pues. Entonces tengo que agregarle que ojalá esté partido en n-1. Y como no había un n-1, le agregué ese término que este de acá, que es un 1, ¿cierto? Eso. Y ahí se aparece ese término que me faltaba. Eso. Y claro, eso sí me quedó sobrando una cosa por acá, pero eso queda atrás de la varianza. Nosotros en la práctica nunca tenemos este, en realidad. Este es el poblacional, porque aquí hay que tener todos los datos de la población, y este es el muestral. Así que Seba, ¿sí? que no Dígame. entiendo muy bien para qué sirven los momentos. Los momentos son una forma genérica de empezar a sacar estadísticos. Entonces, yo, por ejemplo, en vez de escribirte tantas fórmulas acerca de la varianza, por ejemplo, o de estos que vienen ahora, uno la puede representar a través de los momentos. Por ejemplo, puedo decirte que la varianza muestral es igual a n por partido n-1 por el momento 2. Ah, perfecto. Entonces, es una forma más, entre comillas, cómoda de escribir, porque hay muchas cosas estadísticos que uno ve tanto en este curso como en el siguiente, que uno los puede dar en función de los momentos. Y Vale. hay que saber Bueno, entonces qué es un momento. ¿Qué significa M2 en este caso? ¿Ya? Entonces, por eso todo viene de saberse esta fórmula que está arriba. Y bueno, ese mismo vamos a practicar uno más. ¿Qué sería el momento 3? Si alguien me dice cómo calcula el momento 3, momento 3 sería 1 partido n, sumatoria de 1 hasta n de esto menos el promedio al cubo. Ese sería el momento 3. Ya, y este no lo tenemos un estadístico conocido hasta ahora, que es lo que vamos a ver ahora de forma. Pero así la idea es tener conciencia de qué significan los momentos. Aquí tengo un momento 4 que sería esto acá, menos el promedio, y esto se elevado a 4. Bien, y ahora vamos a ver la utilidad, que como lo que preguntó Joaquín, como, bueno, ¿para qué me sirven estos momentos? Bueno, sirven, en realidad no por sí solos, pero sirven cuando yo dé otras definiciones y las haga en función de los momentos que estamos viendo acá. ¿Alguna pregunta antes de pasar ahora a las definiciones de forma? Bueno, esto más o menos, estos juegos como que uno hace con la sumatoria y agregarle cosas, es lo que le había puesto en las primeras preguntas del control. Que a propósito las va a revisar el bicho el miércoles para que sepan, sobre todo la primera parte, ¿cierto? Que para que sepan cómo se hacía y les va a mandar la pauta del R también. Bien, entonces, ¿por qué quería ver los momentos? Porque resulta que el primer momento que vamos a hablar es el de asimetría, que nos viene a decir la misma indicación que yo les pasé al principio de esta clase, es decir, cómo es la forma de la función, si está más acumulada a la izquierda, a la derecha, o hay más simetría respecto a la distribución de los datos. Este coeficiente de asimetría, llamado asimetría de Fisher-Pearson, es igual a lo que vemos ahí, es decir, el momento 3 dividido la desviación muestral, desviación estándar muestral elevado a 3. Así que, en vez de dar una forma tan complicada, puedo recordar cómo se calculan los momentos, que está aquí, y podría dar mi coeficiente de asimetría diciendo esto aquí, que es el momento 3, y este de acá, que es la desviación estándar. Ahora, ¿cómo quedaría esto si es que yo lo paso a una fórmula? Vamos a verlo.
Así que yo lo quiero trabajar como una fórmula en torno a los datos. La asimetría quedaría así. Sería momento 3, que es sumatoria 1 partido n igual 1 hasta, o sea, igual 1 hasta n, de los datos menos el promedio al cubo. Ahí estaría el momento 3. Todo eso va dividido por la desviación típica elevado a 3. Es decir, esta es la desviación estándar. Esta es la desviación estándar muestral. Y todo eso estaría elevado a 3. Bien, entonces uno ve que las fórmulas no son tan sencillas de escribir, y sobre todo si hay que escribirlas a cada rato. Por eso podemos escribir como esta asimetría mejor en función de cosas que ya uno ya ha visto, que son los momentos, ¿cierto? Y abajo la desviación estándar. Y sacar este numerito de asimetría es lo que nos va a dar la forma. Ahora, ¿por qué da la forma esto? ¿Qué tiene que ver esto con la forma? ¿Por qué será que justamente me dice como dónde está, o sea, cómo se están distribuyendo los datos? Bien, la respuesta es bien sencilla y tiene que ver con el momento 3. Resulta que el momento 3 es una medida, si ustedes ven, lo que está haciendo es sacar las restas de los datos que tan alejados están del promedio, ¿cierto? Están viendo como qué tanto me alejo del término central. Y lo eleva al cubo porque al cubo le da mayor peso a los datos que están más lejos, ¿cierto? Es una cosa muy como decir como, bueno, quiero que esto esté más lejos o más cerca dependiendo de lo que va a pasar. Bueno, si el dato, si el dato está entre 0 y 1, el punto eso va a ser más cercano a 0. Es decir, esto de acá lo voy a llamar ZI de una manera más cómoda. Entonces, si ZI, si el valor absoluto de ZI está entre 0 y 1, elevar al cubo eso hace que esté más cerca del 0. Es decir, los datos que están cerca los datos que están cerca de la media pesan muy poco en esta medida. Pero ¿qué pasa con los datos que están mayor a 1, o sea, más lejos de la media? Si la distancia entre el punto y la media es mayor a 1, entonces esto al cubo se alejará de 0. Es decir, que este coeficiente vale más cuando tengo cosas que están más lejos de la media. Ahora, el signo que tengan se va a mantener, y eso es porque estamos haciendo esto al cubo, ¿cierto? Eso también es importante. Así que, lo que nos va a decir esta medida, en este caso, es que si obtenemos valor, si esta medida termina siendo un valor positivo, significa que tenemos más valores que están hacia hacia la derecha que hacia la izquierda. Es decir, hay valores más mayores a la media que valores más menores a la media. Si el coeficiente de asimetría termina siendo negativo, eso quiere decir que hay más valores a la izquierda de la media que a la derecha, porque eso le van a pesar más. Si el coeficiente de asimetría termina siendo un valor en realidad cercano a 0, quiere decir que es de alguna manera, ¿cierto?, más simétrica nuestra medida. Esto se puede resumir en estos 3 casos que están acá. Es decir, acá
perdón, esa acá, ¿cierto? Sería la distribución simétrica. La simétrica, si recuerdan, le habíamos dibujado una cosa como así, ¿cierto? Tienen como esta forma, bueno, como más así. Este es como algo simétrico. Y tenemos otros dos casos, ¿cierto? Que podríamos tener otros dos grafiquitos así para representar la simetría. Aunque lo que sí les quiero advertir es que en una distribución como de datos que uno haga, no, estos gráficos como tan perfectos, ¿ya? Estos son como, piensen como los gráficos ideales, como los que uno querría ver, pero al final en la práctica vamos a ver algunas cosas que, o sea, nos va a salir, por ejemplo, una simetría positiva, pero tal vez algo que no estamos viendo así tan bien. Y esta de Fisher-Pearson me parece que es como la más adecuada. Seba, ¿Sí? ¿podrías hacer un ejercicio así como para demostración? Sí, a ver, al tiro. Voy a ver esta de acá, que es como la simetría a la derecha. Esta acá que sería como así, simetría a la izquierda. Eso ahí. Y bueno, como les explicaba, los datos se cargan a un lado o al otro, dependiendo si esto da positivo o negativo, justamente por esto de acá, ¿cierto? Que son las distancias que tienen los puntos hacia allá. Imagínense que si si ese punto es mayor a la media, esto va a dar positivo, ¿cierto? Y como está el cubo, va a pesar bastante que esté mayor a la media. En cambio, si este puntito es menor a la media, esto va a dar negativo. Así se van acumulando esta medida y bueno, tenemos en conclusión de que si la simetría nos termina dando positivo, tenemos una simetría hacia la derecha, o sea, datos cargados en esta parte. Si es negativo, tenemos datos cargados a la izquierda, por acá. Y si es cercano al cero, ¿cierto? Vamos a tener alguna distribución de forma más como esto. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, antes de seguir con esto, ¿cierto? Voy a ver otra medida de posición que es la kurtosis, y de ahí vamos a ver cómo se puede ver esto en una distribución en R, ¿cierto? Con un histograma para que veamos las asimetrías, ¿ya? Así que ya lo vamos a trabajar también con los datos, para ver cómo se puede hacer esto mismo, pero en R con una columna de datos y analizar la simetría que tiene. Lo que sí es que R no tiene para calcular la simetría directa, entonces nosotros lo que vamos a hacer en R es hacer esa fórmula de acá. ¿Ya? La vamos a construir para que nos dé la simetría de Fisher-Pearson y podamos calcular, después hacemos el histograma, obviamente. Súper recomendado que cada vez que uno calcule asimetría, tiene que hacer un histograma de esta manera para comparar, ¿cierto? Y ver el valor de la simetría más el histograma, cómo tiene la forma la distribución de los datos. Así que, esto de aquí, ¿cierto? Primero, lo de acá me interesa que les quede bien claro la fórmula y además, ¿qué significa simetría hacia la derecha, la izquierda o distribución simétrica? Recuerden que los histogramas no son así como lo estoy dibujando ahí, pero ¿cierto? Los histogramas son como más de esta manera. Por ejemplo, un histograma que fuera con medio simétrico, uno vería una cosa así. Quizás no tan perfecto, pero si uno lo ve así como bien de lejos o trata de imaginar una línea por arriba, va a haber algo más parecido a esto. En cambio, histogramas que son asimétricos y que por lo menos son distribuciones, ¿cierto? Que podríamos sospechar que son asimétricas, tienen una cosa como esta. Podría tener aquí una cosa así, 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 y quizás por aquí una cosa como así.
Entonces, claro, uno se imagina una línea arriba y aproximadamente va a dar una cosa así, que sería más parecido a una simetría positiva, ¿cierto? Como una cosa así. Así que eso es lo que vamos a ver cuando veamos histogramas de... Bueno, nosotros ya hemos visto histogramas, de hecho yo en el control les pedí también que hicieran histogramas. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el coeficiente y compararlo con el histograma que estábamos viendo. ¿Alguna pregunta acerca de esta simetría? Bien, entonces vamos a la segunda medida de posición, ya, o sea, de forma, ya para que después las pongamos a poner en práctica en el R. La otra se llama kurtosis y se calcula muy parecido a al coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson, pero si se fija la kurtosis, lo que hace, o sea, se calcula como el momento 4 dividido la desviación estándar elevado a 4, ¿ya? Ahora, delante les expliqué por qué se hacía el otro el cubo, que era como para que los datos negativos pesaran y los datos positivos pesaran distinto, y eso lo hace un cubo, no lo hace un elevado a 4, ¿cierto? Porque si no me quedarían todos positivos. Y se divide por la desviación estándar, porque dividir por la desviación estándar lo que hace es, de una manera que se llama estandarizar el dato, ¿ya? Que no dependa de una unidad de medida, y aparte me permite como estandarizar los datos para poder comparar. Aquí se hace exactamente lo mismo. Si se fija la kurtosis, lo que hace es ver qué tan alejados los datos están de la media igual, es lo mismo, porque estamos sacando un momento central, pero como lo eleva a 4, siempre la kurtosis va a ser o positiva o cero, ¿cierto? En el caso de que esté muy, muy cerca de la media. Ahora, lo que hace la kurtosis es decirnos como de alguna manera, así un poco muy informal, qué tan puntiaguda es mi distribución. Y va a tener que ver con estos numeritos que la pregunta también uno puede decir como, ¿por qué lo compara con 3? Bueno, esto tiene que ver, lo puedo explicar un poco más adelante cuando veamos normal. Lo que hace en realidad es que se está comparando con la normal. Y como no hemos visto normal todavía, la vamos a dejar en pendiente, pero ahí vamos a poder descubrir por qué la kurtosis se compara con 3. Pero esta kurtosis, ¿cierto? Lo que nos dice entonces es la forma qué tan puntiaguda va a estar la distribución de datos que tengo. Y ya se fijan que otra vez estamos ocupando la fórmula de momento acá, entonces este es el momento 4 dividido la desviación estándar a la cuarta. Bien, hay tres formas de distinguir kurtosis, si es menor a 3, si es mayor a 3 o si es igual a 3, que tienen nombres y que en realidad yo, en lo particular, yo no me sé estos nombres de memoria, nunca me los aprendí de memoria, solo sé qué pasa cuando es menor a 3, mayor a 3, igual a 3, ya como en términos de forma. Pero cuando es menor a 3 se llama platicúrtica, cuando es igual a 3 se llama mesocúrtica, y cuando es mayor a 3 se llama leptocúrtica. Son nombres súper, no se pueden relacionar con algo conocido, entonces por eso son difíciles de aprender. Pero sí hay que verlo como, lo que hay que aprender es como qué significa. Por ejemplo, esa es una distribución mesocúrtica, es decir, que la kurtosis es muy parecida al 3. Entonces veríamos como ese tipo de funciones, la punta de esta distribución. Piensen cómo está de puntiaguda esto. ¿Cómo veríamos una distribución platicúrtica? Que platicúrtica, ¿cierto?, es cuando es menor a 3. Lo que vemos es que no hay una punta en esto, ¿cierto? No hay como una punta como la distribución que estábamos viendo antes. Si se fijan, está más medio uniforme esto. Y la última que sería una leptocúrtica, que esto es cuando es mayor a 3. Y aquí veríamos algo muy, muy puntiagudo, es decir, hay un extremo muy puntiagudo, esta distribución como parte de aquí, se ve como algo muy así, ¿cierto? Así. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Una cosa que es así, que es la kurtosis igual a 3, la kurtosis menor a 3 y la kurtosis mayor a 3,
Que lo que veríamos en la distribución sería los siguientes grafiquitos. Este de acá. Este de aquí. En este caso, por ejemplo, veríamos acá una cosa muy, muy puntiaguda, ¿sí? Aquí veríamos algo más normal. Aquí veríamos algo más así. Y bueno, la razón de que esté elevado a 4 es que los datos que pesan, los datos que están cerca de la media pesan muy poco porque nos acerca más al cero, ¿cierto? Y los datos que están más alejados de la media pesan, nos hacen pesar muchos. Ya, y la calculamos así. Nuevamente, también les tengo que decir que esto, el R nos trae como una función kurtosis, pero uno la puede hacer, porque uno puede hacer los momentos y puede hacer la desviación estándar. Ahora, lo que yo les voy a mostrar aquí, antes de pasar al R, es esto aquí, que es los momentos, cómo se pueden calcular más fácil en el R. Por ejemplo, el momento 3 es 1 partido de n, la distribución de los, o sea, la suma de los datos aquí, esto menos el promedio al cubo. De alguna manera, lo que nosotros vamos a hacer en R es llamar a una variable que se llama zi, que va a ser la resta de nuestro dato menos el promedio, la media. Entonces, el momento 3 se puede escribir como 1 partido de n por estos datos al cubo, así, de igual 1 hasta n, ¿ya? O sea, de una forma de reducir. Pero esto es lo mismo que el promedio de z al cubo, así. Entonces, nosotros en el R lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Zi le vamos a dar el valor de el dato menos la, la media de esta columna. Y después, ¿cómo vamos a calcular este en el R? Bueno, bien fácil, esto es min de z al cubo. En el R tenemos que colocarlo así. Ahí. Entonces, ahí vamos a obtener fácilmente el momento 3. Bueno, la desviación estándar es fácil de calcular en el R porque es así que el R lo calcula al tiro. Entonces después, para poder sacar la simetría, en el R vamos a calcular asimetría como min de z al cubo dividido SD de x, y todo esto elevado a 3. Entonces ahí tendríamos nuestra fórmula en el R. ¿Ya? Eso vamos a ir a hacer ahora. Entonces, unos minutos para que abra el R, ¿cierto? Y podamos pasar a la otra parte de la clase para usar estas fórmulas de acá. Entonces continuamos a las 12:15, ¿ya? Para hacer un pequeño break y aparte pueden abrir el R y cambiar a lo que vamos a hacer. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el que se hacía al cubo y a la cuarta? Bastante, porque el que hace el cubo lo que nos dice es hacia dónde están distribuidos los datos. Si hay una simetría positiva, negativa, si están como concentrados a la izquierda, concentrados a la derecha, o hay una cosa más simétrica de su concentración. ¿Ya? En cambio, Ya, la kurtosis habla de qué tan puntiaguda es tu distribución. Así.
Ah, ya no había entendido bien eso, gracias, profe. Bien, entonces vamos a ver el coeficiente de asimetría. Voy a cargar una base de datos acá, una que no he trabajado todavía, que se llama CARS, ¿ya? Que también tiene datos numéricos. Esa. Y la voy a cargar en algo. No, de hecho no, que no se llame CARS, mejor que se llame DF. Ya, pero voy a cargar la CARS aquí.
Ya, es una tabla de datos bien sencilla, tiene dos, speed, distancia, ya que me parece que es como, eh, creo que era una cosa como acerca de algo de frenado, no sé. Lo que quiero hacer con esto es ver la distribución de estas dos cosas numéricas, analizar primero el coeficiente de asimetría. Entonces, habíamos hablado que el coeficiente de asimetría, no hay una fórmula aquí directa, pero sí lo que puedo hacer es calcularlo, que lo calculemos nosotros. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que primero que íbamos a calcular un z? Que nuestro z iba a ser los datos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero sacar el de speed, va a ser df speed menos su media, así, y esto dividido no, lo vamos a dejar así nomás, para ver cómo queda nuestro z. Este z entonces, el que yo le estaba mostrando hace un rato, que decía que era esto que va dentro del momento, que es xi menos la media, ¿ya? Ahí lo estoy calculando para el z. Entonces el z me queda de esta manera aquí, ¿cierto? Son todas esas restas. Ahora, una vez que ya tengo listo el z, el coeficiente de asimetría, que lo vamos a llamar asimetría, sería la media de z al cubo dividido la desviación estándar de esta columna también al cubo. Entonces aquí vamos a calcular, voy a anotar algo. Formamos z, que es básicamente esto. Es xi menos el promedio de x, ¿ya? Y aquí calculamos asimetría, que sería el promedio de los z al cubo dividido la desviación estándar de esta variable, ¿cierto? Al cubo. Ahí. Y nos da la simetría. La simetría nos dio un valor negativo, pero no tan grande. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué significa este valor comparado con el histograma. Entonces, por mientras se ejecuten esos dos, calculen la simetría.
Ponemos con su histograma. Profe, ¿Sí? estoy con un problema con el código para formar Z. Me dice que hay un error, que el objeto tipo closure no es subconjunto. A ver, veamos. Compártenos tu pantalla para ver qué sería eso. ¿La ve, profe? A ver. Sí, def speed. Ya ven. Ya, esto es porque tú llamaste a tu data frame DFC, no DF. Arriba, cuando le dijiste dataset cars y lo estás dando a este nombre, le pusiste DFC. Perfecto, perfecto, se me ha ido eso. Disculpe. Ya, entonces, claro, ahí es como que se confunde el R con eso. Bien, este histograma que acabo de hacer no requiere que uno pase con esta cosa porque de partida, esto está, como son datos numéricos, sabemos que se agrupan por intervalos y cada intervalo tiene una cosa particular. Y automáticamente el R me hace 30 intervalos, ya, me hace intervalos y me junta ahí, pero uno puede cambiar los intervalos. Ya eso se puede cambiar. Puedo hacer una cosa más fina con esto. Por ejemplo, aquí, este es el histograma más básico. Ya solamente puse como quiero a esta data frame con la columna speed, le quiero hacer un histograma. Pero no le he configurado absolutamente nada y me aparece ese de ahí. Que como ven, uno puede ver que los datos no están ni acumulados ni a la izquierda ni a la derecha, así como bien, mirando bien de así cercano. Profe, no me sale ¿Sí? el gráfico, el histograma. Así que me compartes tu mantilla para ver qué código acabas de escribir. Sí. Ya, muéstramelo.
¿ya? Sí, lo que ocurre es que te falta un paréntesis después de speed. Eso. Colócale ahora run otra vez. ¿Ya? Ya, gracias. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo ver esto de aquí un poco mejor? No sé, o modificar un poco el histograma. Entonces, aquí adentro le podemos poner bin width, ¿cierto? Que de alguna manera hace que yo pueda tener más intervalos, entonces esto se ve de una manera más fina. Puedo colocarle que el borde de mis columnas sea de color negro, por ejemplo, y puedo colocarle que el relleno de la columna sea verde, ¿ya? Y hay otras configuraciones aquí, el alfa, que es como el tamaño del borde. Por ejemplo, voy a colocar ese. Ustedes después pueden jugar un poco con estos parámetros, cambiarle los colores, ¿cierto? O lo quieran hacer diferente. Entonces me ve más de esa manera. Si le cambio, por ejemplo, este a 10, partió siendo 30, si lo cambio a 10, se ve más de esa manera. O sea que tengo intervalos de tamaño 10. Eso es lo que quiere decir esto. Si quiero intervalos de tamaño 5, le cambio 5, ¿cierto? Ahí. Intervalos de tamaño 4. Así. O intervalos de tamaño 1. Pero aquí sí que van a haber algunas velocidades que quizás no van a estar, por cierto, al medio. Yo creo que sería para este histograma. No quiero que haya en espacio, entonces vamos a ver si tamaño 2 sale algo mejor. Bueno, en conclusión, lo que pueden ver, sí, que no hay una simetría tan marcada, pero me salió un número negativo con la simetría en un principio, ¿cierto? Era menos 0,11, que la tenemos ahí arriba, si se fijan, la que calculamos recién, que esta era nuestra simetría, que está ahí. Y significa que hay una simetría negativa, o sea, de alguna manera me está diciendo de que hay más datos acumulados a la izquierda, pero no tanto porque igual es cercano al cero, ya si no me hubiera dado una simetría mucho más grande. Así que en conclusión, yo diría que, claro, no hay una simetría de izquierda tan marcada, porque en verdad está muy cercano al cero. Yo tendría de esa manera. Y veamos qué nos dice acerca de la kurtosis de de estos datos. Antes, ¿cierto? Sí, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo calculamos aquí la simetría de Fischer-Pearson o el histograma, ¿cierto? Que sirve para comparar igual. ¿Todo bien entonces? Sí, ahora vamos a calcular la kurtosis. Y para calcular la kurtosis, bastante sencillo porque ya tengo arriba las fórmulas, es decir, la kurtosis va a ser el promedio de z a la cuarta dividido la desviación estándar de esta columna y también a la cuarta.
Entonces ahí me da la kurtosis, que termina siendo menor a 3, pero muy parecida al 3, ¿cierto? No tan menor a 3. Eso significa que igual esta distribución se parece un poco a la normal. No está ni tan puntiaguda, ni tampoco tan uniforme. Bien, así que, bueno, esas dos cosas nomás quería ver hoy día, no quería ver tanto contenido, pero estas dos, y además como aprovecharles de pasar esta forma de hacer histogramas más rápido, que aquí me salto el hecho de que haya hecho una tabla de frecuencias, porque el R lo hace automático, ¿cierto? Me lo grafica así. Incluso puedo elegir cuántos intervalos que quiero que haga con este histograma. Y en la práctica a veces uno quiere saber más, quiere como saltarse esa parte de ver como la tabla de frecuencia, quiere ir directo al histograma para ver la forma. Eso lo pueden hacer así. ¿Ya? Y obvio que pueden aquí controlar el color. De hecho hay una tabla de colores de R, pero bueno, uno le puede ir cambiando el color a este histograma, ¿cierto? Como cambiar con otros colores, etcétera. A mí me gusta en general así, ¿ya? Como que tenga el borde negro y que uno lo pueda rellenar. Profe, ¿Sí? ¿qué significa alfa igual a cero? ¿Cuál? Ahí en Alfa, el... este de acá. Sí. Sí, me parece que es el tamaño del borde de las columnas. Mira, de hecho lo voy a cambiar un poco. Voy a ponerle 1. Ah, no, no, es la concentración del color. Sí, eso es. Es como la transparencia. Mira, de hecho, si le pongo 0,1 va a quedar muy, muy transparente. Eso era el alfa ahí. Sí. Es que tan transparente quieres que sean las columnas. En 0,4, bueno, o 0,5, queda bastante bien, como visualmente. Y si le pongo 1, va a quedar muy fuerte el color. ¿Ya? Y así no es tan bonito, que digamos, como para hacer un histograma. Ese yo creo que es mejor. Y bueno, las columnas negras, que es lo primero, lo de acá, el borde de la columna, yo creo que tiene que ser negro, si no se ve, tampoco se ve muy, muy bien si aquí, por ejemplo, yo le colocara green. Entonces, digamos esto, ¿cierto? Que haría una cosa así, que no sé, no es muy presentable. Estas son en realidad mis configuraciones como estándar que yo uso para hacer informes. Entonces, igual es como un gusto propio. Ya ustedes podrían como querer hacerlo de otra manera. Profe, y Pinwidth que lo quiera. Esa es la cantidad el ancho de los intervalos que quieres. Por ejemplo, en este data, nosotros estamos haciendo las velocidades, ¿cierto? ¿Ya? Y las velocidades tienen como un máximo 25 aquí y parten desde el 4. Entonces yo quiero hacer, por ejemplo, para que me haga el histograma, quiero que me haga intervalos de tamaño 2 y que ahí me cuente cuántas velocidades están en esos tamaños de 2. ¿Ya? Yo no le podría cambiar eso acá. Por Ah, ejemplo, si hago intervalos de tamaño 10, como es hasta el 25, me va a hacer 3 intervalos nomás. ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, en todo caso, entre
entre menor tamaño tengan este intervalo, es más fina el histograma, pero como no tengo tantos datos, me pasa esto, que me quedan espacios vacíos porque no hay tantos datos. Cuando uno tiene muchos datos, es bueno dejar las columnas más chiquititas, o sea, los rangos más chiquitos, porque ahí sí que se ve un histograma muy bueno. Yo en la práctica, por ejemplo, vamos a tratar de ir usando cada vez datas más complejas. Yo creo que ya va a ser la última clase que ocupe una data del R, que están hechas como para practicar, pero voy a empezar a sacarles de Kaggle, que es una base, es una base de datos donde suben muchas datas bien complejas y la gente las trabaja. De ahí les saqué como la del Mario Kart que les puse en el control. Y hay muchas más así, de hecho hay muchas más complejas que tienen más datos, entonces uno puede empezar a trabajar cosas más grandes. Y también la gracia del R, que el R trabaja con datos bien grandes, entonces podemos hacer más cosas, más cosas así, con estadísticas. Bien, entonces ustedes como ejercicio pueden hacer esto mismo. Entonces, calcule coeficiente de asimetría con la columna, esta otra columna que se llama distancia, y compare con su histograma. Bien, entonces Vicente les va a revisar el control el día miércoles el ayudante, ¿ya? Y aparte les va a revisar el control, les va a entregar su nota, se la va a subir a Canvas. Y eso va a ser antes del domingo, porque ustedes saben que el domingo empieza el receso de una semana que tenemos sin clases, entonces todas sus notas en todos sus ramos tienen que estar puestas antes de ese día, para que lo sepan. Profe, ¿Sí? una consulta. En sus pruebas en general siempre nos vamos a encontrar con ejercicios como el que puso en el uno, como de demostrar cosas. Sí, sí, o sea, más o menos. Yo creo que la idea igual es como tener presente ese tipo de transformaciones que uno puede hacer entre variables que después las vamos a ver más de lleno en probabilidad. O sea, la segunda parte del curso. ¿Ya? Ya. Pero no sé si te podría decir siempre, que eso es como bien determinista, como siempre saldrá algo así. Ya, profe, gracias. Y eso, bueno, espero también que en el control hayan practicado harto el R, ya era como más o menos poner en práctica todas las cosas que hemos visto hasta ahora de R, calcular estas tablas de frecuencia, ¿cierto? Y saber sacar la media, etcétera. Que nos encamina ya a terminar la parte de estadística descriptiva, ya que esto ya nos quedan 2 clases esta semana, que yo vería relación entre variables con estadística descriptiva, y ahí cerraríamos como la primera parte para después de la semana del 18 empezar con probabilidad. Bien, entonces seguimos el miércoles. Recuerden que el miércoles vamos a tener otra actividad de Mentimeter, ¿cierto? Como siempre, una vez a la semana para ir practicando algunas cosas. Y bueno, además, ¿cierto? Recuerden que esas actividades están súper ligadas a una bonificación en sus evaluaciones, que me interesa más de repente
ese tipo de participaciones que en realidad que el control mismo. Que el control mismo en realidad es como una práctica que yo le hago a ustedes para que practiquen en realidad como lo que han aprendido hasta ahora. Y además que investiguen cosas nuevas también, ¿cierto? Como encontrarse con esas demostraciones y ver cómo... De hecho, ese ejercicio no es para nada raro, es como uno abre cualquier libro de estadística y está eso. Pero igual era como para que lo supieran. Bien, entonces continuamos el miércoles. Recuerden que después todo esto lo encuentran en Canvas. Así que ahí vamos a seguir con el contenido. Chao, chao. Gracias, profe. Chau. Chao, profe. Chau.